Entonces, como ven en esta lámina, los bloques de control permiten la lógica. Y estos bloques de control se conocen en todos los lenguajes de programación como los bucles o ciclos que repiten varias órdenes o varias sentencias y las decisiones que permiten tomar uno u otro camino luego de evaluar una condición. Entonces nosotros con la lógica de programación definimos las reglas de funcionamiento, por ejemplo, de un robot. Si nosotros queremos que el robot se detenga, si queremos que gire hacia la izquierda o hacia la derecha, si queremos que gire una rueda de manera ininterrumpida o solamente que dé 10 vueltas y se pare, todo ese tipo de control que se hace sobre el mundo físico se lo hace utilizando bloques de control. El más básico de todos es el control o bloque sí o bloque condicional. Ahí, como ven en la lámina, este bloque condicional evalúa una condición lógica. ¿Por qué decimos una condición lógica? Porque toda condición lógica tiene solamente dos posibles resultados. O resulta verdadera o resulta falsa. Por ejemplo, acá en el ejemplo hemos colocado si número mayor que 25, bueno, eso que está en verde es la condición lógica. Y cuando el software o el lenguaje evalúa, esa condición resultará verdadera o falsa. Entonces, ¿cómo trabaja el bloque sí entonces? Si la condición evaluada resulta verdadera, se ejecutan las acciones que están debajo del entonces y dentro del bloque. Si la condición resulta falsa, no se ejecuta nada y el lenguaje, el intérprete en este caso, continúa con otros bloques que estén debajo. En este caso la condición es si el número es mayor que 25. Como nosotros vimos variables hace un ratito, esto significa que si el contenido de la variable número es mayor que 25, entonces la variable número tomará el valor 0. En caso de que sea menor o igual a 25, no pasará nada, no se ejecutará ninguna orden. Otro de los bloques que se utilizan en programación para definir control sobre los elementos que estén funcionando en el escenario o los objetos que estén funcionando en el programa es el bloque que se denomina repetir exacto. Repetir exacto. Este bloque, como su nombre lo indica, repite un grupo de órdenes un número exacto o un número fijo de veces. Por ejemplo, en este caso hemos puesto como ejemplo repetir k veces. Y k es una variable que, como ven más arriba, tiene el valor 10. Entonces, ¿qué significa este loop de repetición exacta? Que todos los bloques que se encuentran debajo de repetir lo van a hacer 10 veces. Es decir, fijar número a número más 2, mover 10 pasos, girar 15 grados, esas tres sentencias o esos tres bloques se van a repetir 10 veces exacta. Luego el programa continuará. Y el otro
bloque que se utiliza se denomina repetir, pero en este caso es repetir condicional. ¿Qué significa repetir condicional? Significa que se va a repetir un grupo de órdenes o bloques hasta que se cumpla una condición. Hay una condición que define cuántas veces se va a repetir una orden o un grupo de órdenes o un grupo de bloques. Como dice acá en la descripción, ¿no? Este bloque repite las instrucciones que se encuentran dentro de él una cierta cantidad de veces hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, en este ejemplo, la condición es número mayor que 30. Número es una variable. Número comienza valiendo 1, porque arriba el bloque dice fijar número en 1. Entonces, si número arranca en 1, hasta que número sea mayor a 30, se van a repetir todos los bloques que están dentro de ese bloque mayor repetir. Y como ven acá, el número se va incrementando en 2, por lo tanto, si arrancó siendo 1, 1 más 2 es 3, 3 más 2 va a ser 5, 5 más 2, 7. Cuando número sea mayor que 30, entonces el programa deja de repetir esas sentencias. Y para cerrar con estos conceptos, porque son conceptos generales que se manejan en cualquier lenguaje de programación y que en MBlock y para programar el mundo físico también es necesario utilizarlos, vamos a cerrar haciendo una referencia al concepto de contador y al concepto de acumulador. Un contador es una sentencia que incrementa de 1 en 1 el valor de una variable. Y un acumulador es una sentencia que incrementa el valor de una variable, pero en un número determinado, en un valor determinado, no necesariamente el 1. Entonces vamos a mirar un poquito estos dos ejemplos que hemos puesto acá. Como ustedes ven, en el caso del contador, abajo a la derecha, el bloque dice fijar m a m más 1. No importa el valor de m. Es decir, lo que nos interesa es que el incremento es en una unidad, 1. Así que siempre que incrementamos en 1, estamos contando. Y como ven en el ejemplo de la izquierda, en este caso, dentro del bloque repetir, dice fijar la suma en suma más un valor. Pero resulta que valor tiene el 20, porque arriba dice fijar valor a 20. Así que entonces, cuando ejecute esta sentencia repetir, suma se va a ir incrementando en el valor 20. Por lo tanto, es un valor distinto a 1, por lo tanto, va a ir acumulando de a 20 cada vez que se repita la sentencia. Y eso es básicamente lo que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Para que a medida... Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico en MBlock para que ustedes lo vean. En este caso, ya hemos tocado el tema de variables, entonces ustedes ven acá que he definido la variable contar, la variable sumar y la variable valor. Y acá he colocado unas sentencias para pulsar la letra C, la letra S, para contar y sumar, y la letra B para ingresar un valor. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo funciona este tema de los contadores y los acumuladores.
Ahí tienen las sentencias. Voy a iniciar acá. Así arrancamos todo en cero. Fíjense que están viendo en pantalla la variable contar, que vale 0, la variable sumar, que vale 0. Y acá arriba he colocado una imagen de los bloques, es decir, con la tecla C, cuando presione C, la variable contar se va a incrementar en 1. Y cuando toque S, la variable sumar se va a incrementar en un valor. ¿Qué es este valor? El valor es el contenido de la variable valor, que vale 5. Así que bueno, voy a ir tocando las teclas y ustedes van a ver cómo cambian los valores en pantalla. Así que con C, ahí toqué la C y aumentó en 1. Toco de nuevo la C, entonces contar vale 1 más 1, 2. Contar vale 2 más 1, pulso la C, 3. Contar vale 3, pulso la C. Contar 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y así. Estoy pulsando repetidamente la letra C y ustedes ven en pantalla cómo se va incrementando el valor de la variable contar en una unidad. Eso es un contador. Entonces yo puedo contar la cantidad de veces que se prende un LED, la cantidad de disparos que tengo en un arma, la cantidad de veces que se levanta una barrera, la cantidad de veces que detecto un obstáculo, etc. Vamos a pasar a la derecha ahora, al acumulador. El acumulador, ¿no es cierto? La variable sumar arranca en 0 y la variable valor en 5. Al tocar la letra S voy a tener la sentencia. Sumar es igual a sumar más valor. Voy a tocar la S. Entonces tengo 5, porque era 0. 0 más 5, 5. Ahora vale 5 sumar. Le voy a tocar la S y se va a incrementar en 5. Pasa a 10. Toco la S. Se incrementa en 5, pasa a 15. Y así sucesivamente. Cada vez que toco la S, se va incrementando el valor en 5. Ahora voy a tocar la B corta y como ven ustedes me dice ingrese un valor. No se ve por el... Sí, se ve. Ingrese un valor. Bueno, voy a ingresar el valor 10 para la variable valor ahora. Y hago clic acá. Y ahora ven que la variable valor pasó a tener 10. Por lo tanto, si suma vale 50 y valor vale 10, sumar más valor va a valer 60. Toco la S y sumar vale 60. Toco la S y sumar vale 70. Toco la S y sumar vale 80. Entonces esa es la diferencia entre acumulador y contador. Contador incrementa en una unidad. Acumulador incrementa en una cantidad cualquiera. Muy bien. Para cerrar, ya que vimos el concepto de variable, para cerrar este segmento, voy a trabajar con un concepto extendido de las variables, que es el concepto de las listas. Ahí están viendo en pantalla una lista que yo le puse como nombre alumnos. Las listas son, podríamos decir, una extensión de la variable. Acá tengo una variable alumno y acá tengo una lista alumnos. Pero ¿cuál es la diferencia entre una variable común y una lista? La diferencia es que en una variable común puedo guardar un solo valor. En cambio, en una lista puedo tener muchos valores. O valga la redundancia, puedo tener en una lista de valores. Como ustedes ven acá, yo he creado la lista alumnos. ¿Cómo se crea una lista? Simplemente crear lista, le pongo el nombre, supongamos temperaturas,
temperaturas y creo otra lista y listo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al utilizar listas? Primero, tenemos que identificar el nombre de la lista, en este caso, alumnos. Segundo, tenemos que identificar cada componente de la lista. Ustedes ven que el primer alumno es Juancho, segundo alumno Pedro, tercer alumno Luis. Es decir que sería la lista de alumnos y cada componente. ¿Y qué tenemos que entender para trabajar con una lista? Que nosotros dentro de la lista accedemos a cada componente a través de un índice. Por eso ustedes ven acá el número 1, 2, 3, 4, es decir, a cada elemento de la lista se accede por su posición en la lista y eso se llama índice. Por eso ustedes tienen acá, yo he tomado algunos bloques sueltos, ustedes después practiquen, abran MBlock, creen una lista y practiquen con estas órdenes sueltas. Por ejemplo, la primera orden dice, fijar en alumno, que es una variable, de la lista alumnos, el alumno que está en la posición 4. ¿Cuál es el alumno en la posición 4? Ana. Entonces, cuando yo hago doble clic acá, van a ver como alumno pasa a borrar Luis y tener Ana. Ahí lo ven. ¿Lo ven? Ana. Vuelvo al escritorio. Por ejemplo, si quiero obtener el primer alumno de la lista, le pongo el número 1. 1 es el índice, alumnos es la lista y alumno es la variable. Por lo tanto, vean que alumno tiene Ana, pero ahora hago doble clic sobre el bloque fijar y entonces miren lo que pasó. Alumno tiene a Juancho y Juancho es el primer elemento de la lista de alumnos. El índice para Juancho es el 1. Por ejemplo, si quiero añadir, yo tengo en la lista 5 elementos. Entonces yo voy a decir, bueno, vamos a añadir un sexto elemento. Vamos a añadir a David. Hago doble clic y entonces aparece David en la lista con el índice número 6. ¿Cuál es el nombre de la lista? Alumnos. ¿Qué contenido tiene la lista en la posición 6? El nombre David. Por ejemplo, si yo quiero borrar un elemento de la lista, yo no puedo decir borrar a Pedro. ¿Qué tengo que hacer? Saber cuál es la posición o el índice donde está Pedro y entonces después, para la lista de alumnos, en la posición 2 que está Pedro, aplico la orden borrar. Observen. Se borró Pedro. Por ejemplo, si yo escribí Juancho y Juancho es un nombre que está mal ingresado, porque en realidad era Juanpi, entonces ¿qué tengo que hacer? Conocer la posición, el índice donde está Juancho, que es el 1, por eso puse el 1 ahí, la lista de alumnos y entonces lo reemplazo con el nuevo dato que sería Juan. Y doble clic y entonces ahora en vez de Juancho está Juanpi. Y finalmente, si quiero conocer un elemento de la lista o quiero conocer, en este caso puse la cantidad, la longitud de alumnos es lo mismo que la cantidad de alumnos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Utilizar dentro de los comandos que me da
el bloque de listas y tengo uno en particular que, como ven ustedes, me permite conocer la longitud de la lista. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos elementos hay en la lista? ¿Cuántos elementos hay en la lista? 5. Cuando haga clic acá, el osito panda me dice 5. ¿Por qué? Porque 5 son los elementos de la lista. Si yo añado, ahí añadí 9 elementos en la lista, entonces le pregunto al osito panda, ¿cuántos elementos hay en la lista? Y me va a decir 9 elementos hay en la lista. Bueno, hasta acá llegamos con estos conceptos que son muy importantes para programar comportamientos del mundo físico como del mundo visual.